Hola, buenos días a todos. Bueno, como dice mi charla, esta trata sobre la introducción a la inteligencia artificial generativa en salud. Pero para eso tenemos que introducir qué es inteligencia artificial y qué componentes están dentro de la inteligencia artificial. Eh, bueno, primero la inteligencia artificial es un término general para definir una gama de tecnologías, es un gran paraguas. Entonces cuando uno habla de inteligencia artificial, ahora todos estamos focalizados en que sea, no sé, ChatGPT o Gemini o Claude, pero en realidad la inteligencia artificial es más genérica. Se trata de esta gama de tecnologías que tratan de imitar el pensamiento humano para resolver tareas complejas. Y obviamente esta definición, aquí la hace el de Alan Turing Institute de Inglaterra, y bueno, es bastante genérica en el sentido de que cuando decimos imitar el pensamiento humano, bueno, hay distintas cosas que imitan el pensamiento humano. Tal vez uno diría, bueno, poner una alarma en los años 60 era algo que uno diría, bueno, estamos imitando de alguna forma el comportamiento humano, el pensamiento humano, porque tengo que levantarme otro día. Pero para nosotros, ahora decir poner una alarma es algo trivial, no diríamos que es inteligencia artificial. Entonces esta definición de alguna forma es como temporal en el sentido de que en cada época esto de la inteligencia artificial va variando y tareas que antes considerábamos inteligencia artificial ahora no lo son. Y tareas complejas también. ¿Qué son tareas complejas? Anterior, en la otra época, tareas complejas, una calculadora era complejo. Ahora una calculadora también es trivial. Entonces, de alguna forma, esta idea de definir inteligencia artificial es algo que va variando con la época en el sentido de qué consideramos nosotros como sociedad la inteligencia artificial. Otra definición que ya está más ligada como sistema de inteligencia artificial se refiere a un sistema basado en computadores que para objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe, tengo que tener una entrada, para generar salidas tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos o virtuales. La idea de esto es que tenemos sistemas que de alguna forma, teniendo una entrada, van a poder generar una salida que sean ya sea predicciones, recomendaciones que van a influir en nosotros en alguna decisión, ya sea virtual o física, ¿ya? Y en este caso, en la salud, obviamente, vamos a tener sistemas, pensando en sistemas, que con una entrada, puede ser la ficha clínica, puede ser una imagen de radiología, etc., va a dar una recomendación, va a dar una decisión, va a dar un reporte que va a influir en nuestra capacidad de tomar decisiones posteriormente. Y a eso nos estamos pensando ya en inteligencia artificial. Ambos conceptos bastante amplios, uno podría pensar otras cosas que son súper simples que también pueden hacer lo mismo, pero solamente quiero invitarlo a reflexionar de la dificultad de definir inteligencia artificial, ¿ya? No es tan simple como parece, porque, claro, el concepto de inteligencia, uno diría, bueno, es la capacidad de resolver problemas, claro, eso es lo que uno tiene como inculcado de inteligencia, y artificial es la parte fácil de definir, como, no es natural, no es de nosotros, sino que es sintético. Pero igualmente sigue siendo un problema complejo a definir y de hecho el área de la filosofía tiene discusiones eternas alrededor de este tipo de definiciones. Pero ya metiéndonos al área un poquito más técnica y desde la área ingenieril, nosotros nos focalizamos en ciertas subáreas de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos el machine learning o el aprendizaje automático, que básicamente es el estudio de algoritmos que automáticamente mejoran su rendimiento a través de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy dando datos a un algoritmo, el rendimiento de la tarea en particular que está siendo entrenado este algoritmo va a empezar a mejorar. Por ejemplo, clasificación o diagnóstico de una radiografía. Tengo una radiografía, quiero que el algoritmo me dé un diagnóstico de esa radiografía. A medida que yo voy dándole más datos de radiografía, este algoritmo va generando un modelo que de alguna forma es mejor en esa tarea, en dar diagnóstico de radiografía. Eso es el concepto de Machine Learning. Yo lo dije con un ejemplo de imágenes que parece ser algo complejo, pero hay cosas mucho más simples, como datos tabulares, simplemente tener una tabla Excel que quiero predecir de alguna forma algún código diagnóstico basado en, por ejemplo, la temperatura del paciente, el sexo, la edad, una fecha de accidente, algún texto con respecto al accidente, etc. Y dentro del Machine Learning, ya no estamos casi especificando un poquito más, está el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es simplemente esta subárea del Machine Learning o aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de básicamente una arquitectura particular de algoritmos que hoy en día son los que se utilizan por todos estos grandes modelos que vemos y que tienen resultados sorprendentes para las tareas que empezamos a hacer.
Voy a dejar esta ya un poco la parte técnica, irme un poco más a la parte general y decir que la inteligencia artificial generativa, y ahora focalizándonos dentro de incluso de esta parte del deep learning, es la inteligencia que básicamente hace un sistema capaz de generar texto, imágenes u otros medios en respuestas a instrucciones del usuario. En este sentido, la inteligencia artificial generativa no solamente se focaliza en esta generación o resolución de tareas que nosotros tenemos previamente preconcebidas y que a medida que utilizamos data o entregamos data a este algoritmo, mejora, sino que ahora estamos pensando simplemente en la generación de algún contenido, ya sea texto, imágenes u otros medios, video, audio, etc. Lo importante es que estos modelos no son magia, uno dice, bueno, ChatGPT, wow, es como magia, pero en realidad están aprendiendo patrones y estructuras de grandes conjuntos de datos. Es decir, estos modelos son entrenados una cantidad enorme de datos que posteriormente utilizan esos patrones que encuentran, esa estructura que encuentran en esos datos para generar ya sea texto, ya sea imágenes, ya sea otro tipo de medios, ¿ya? Entonces, no es tan mágico, no es una bola de cristal que no está generando cosas, sino que está basado en cierto corpus, cierto entrenamiento, datos de entrenamiento, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro, que cuando vamos a ChatGPT, vamos a cualquier otro modelo que nos genere algún texto o imagen, está basado en cierto corpus de datos, ¿ya? Y nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿dónde fue entrenado? ¿No es cierto? ¿En qué fue entrenado? ¿Nos sirve para nuestro propósito? Por ejemplo, en salud, ¿nos sirve para nuestro propósito algo que fue entrenado en texto genérico? Son preguntas que uno tiene que realizarse a la hora de empezar a utilizar este tipo de tecnologías. Ahora me voy a focalizar en el procesamiento del lenguaje natural, porque es el área de investigación que yo trabajo junto con mi equipo. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es el área que se dedica al diseño de métodos y algoritmos que procesan el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje que hablamos todos nosotros. En particular, nosotros decimos lenguaje natural clínico cuando nos referimos al lenguaje que hablan los médicos o los investigadores del área de la medicina para referirse a ciertos términos médicos, ¿ya? Y de hecho en la práctica clínica también hay cierta forma de referirse a cómo hablar con un paciente o cómo diagnosticar a un paciente. Ese es el lenguaje natural y el lenguaje natural clínico en particular. ¿Cuáles son los problemas más comunes que resolvemos en el procesamiento del lenguaje natural? Primero, la extracción de entidades, que de hecho ya es como un estándar para definir cuán bien funciona un modelo. Por ejemplo, en este ejemplo que está acá, no sé si lo alcanzan a ver, se ve un poco pequeño, pero dice Juan propone reunirnos el martes 14 de septiembre a las 11 horas. La tarea de extracción de entidades básicamente es extraer Juan y decir que es una persona, martes 14 de septiembre que es una fecha y 11 horas que es una hora, ¿ya? Parece trivial, nosotros como humanos podríamos hacerlo fácilmente, pero para un modelo no lo es. Un modelo de alguna forma tiene que primero codificar este texto, es decir, ser entendido por un computador, y eso significa pasarlo a números, pasarlo a vectores, y con eso posteriormente realizar algún procesamiento para detectar que Juan es persona, martes es fecha y 11 es hora. Tenemos otras tareas, por ejemplo, clasificación de textos, sentimientos, tópicos, etc. Traducción de texto, resúmenes y, por último, generación de texto. De alguna forma, hoy en día con ChatGPT estas tareas se ven como cercanas, no se ven tan lejanas, porque vemos que tenemos esta herramienta mágica que nos permite hacer varias de estas tareas fácilmente. Pero hay todo un campo de investigación y en particular nosotros nos dedicamos a eso, a generar modelos que puedan hacer eso, en particular el lenguaje español, que es el lenguaje que nosotros utilizamos. Quiero dar una introducción también al tema de los modelos de lenguaje, simplemente porque los modelos tipo ChatGPT que nosotros utilizamos son modelos de lenguaje. ¿Pero qué es un modelo de lenguaje? Todos dicen modelo de lenguaje, modelo de lenguaje. Modelo de lenguaje es algo que se definió hace mucho tiempo y simplemente es un modelo que asigna una probabilidad a una secuencia de palabras. Es decir, yo tengo una frase y le puedo asignar una probabilidad de existencia a esa frase, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más probable que aparezca en nuestro lenguaje que otra frase. Por ejemplo, en un lugar de la mancha es mucho más probable que lugar en un mancha de, ¿ya? Y eso, un modelo de lenguaje puede darle mayor probabilidad en un lugar de la mancha. Con este modelo uno puede empezar a trabajar y hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, asignar la probabilidad de aparición de una siguiente palabra.
¿ya? Entonces, si ya tengo la probabilidad de una frase entera, puedo decir, bueno, ¿cuál es la palabra más probable después de tener una frase entera? Por ejemplo, el cielo es un modelo de lenguaje, perdón, asignaría mayor probabilidad a las palabras azul o celeste que a las palabras motocicleta o roncar, ¿ya? Porque ya tiene incluido esto de entender cuál es la palabra más probable. Y estos modelos de lenguaje nos van a servir, por ejemplo, para generar texto, traducir, corregir errores, detectar el habla, ¿ya? Porque tenemos esta capacidad de detectar cuáles son las palabras más probables que aparezcan cuando yo voy generando texto. En la era nuestra, podríamos decir de la última década, los modelos de lenguaje empezaron a utilizar estas redes neuronales que mencionaba anteriormente, de aprendizaje profundo, de Deep Learning, para generar modelos de lenguaje preentrenados. Y aquí es donde lo ligo a lo que habíamos mencionado anteriormente. Uno necesita un gran corpus, una gran cantidad de texto, si es que estamos hablando de modelos de texto, para entrenar un modelo que se preentrene en ese texto, ¿ya? ¿Y qué tarea va a hacer? Básicamente va a ser la tarea de predecir la siguiente palabra o predecir una palabra faltante. Esa es la tarea que estamos haciendo para generar estos modelos. Una tarea súper sencilla, es decir, yo quiero tener un modelo que me prediga la siguiente palabra y así sucesivamente hasta que el modelo que fue entrenado, por ejemplo, en la Wikipedia, en todo el texto de la web, etc., sea súper bueno haciendo esa tarea en todo ese texto que fue entrenado, ¿ya? Se podrán imaginar que para modelos clínicos uno hace lo mismo, pero en texto clínico, ¿ya? Tenemos este modelo entonces que es preentrenado en esta gran cantidad de datos con esta tarea súper simple, pero los investigadores se dieron cuenta de que de alguna forma nosotros podemos ajustar estos modelos, ¿ya? Es decir, voy a sacar el puntero acá, podemos hacer un proceso de fine-tuning en inglés o ajuste que me permite llevar este modelo a realizar cualquier tarea que yo estime conveniente. Es decir, este modelo gigante que yo preentrené con la Wikipedia, con todos los datos de la web, etc., luego yo lo puedo ajustar con alguna data de ejemplo que yo tenga para hacer alguna tarea, por ejemplo, de las que mencionábamos anteriormente. Reconocer entidades, clasificar texto, corregir errores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este cambio de paradigma, que nació de hecho el 2017-2018, este cambio de paradigma de cómo generar modelos ha empezado esta revolución de modelos que ahora tenemos, que tenemos muchas empresas compitiendo con distintos modelos, que me permiten hacer efectivamente lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Solamente mencionar que el primero que salió fue BERT de Google, el 2018, fue uno de los primeros modelos de lenguaje preentrenado, basado en una arquitectura de transformer. No es necesario que entendamos eso, simplemente que entendamos el concepto de que hay un concepto de preentrenamiento, es decir, yo preentreno estos modelos en grandes cantidades de datos y luego lo ajusto a alguna tarea en particular, predicción de entidades, responder preguntas, o problemas de razonamiento, etcétera, etcétera. Como les mencionaba, muchos modelos empezaron a aparecer. Hay un zoológico de modelos que existe hoy en día. Uno puede buscar en la web modelos de lenguaje para tal cosa, para tal cosa, para tal tarea, para tal, etcétera, y va a encontrar. Es demasiada la cantidad de modelos que existen hoy en día. Lo cual no es malo, está bien. O sea, vamos generando modelos que de alguna forma van mejorando cada día. Y para tareas, en particular clínicas, vamos a ver posteriormente que hay ejemplos que son sorprendentes. Entonces vemos que hay modelos de tipo GPT, no sé si a ChatGPT le suena, pero de ahí partió ChatGPT con los modelos GPT. Al principio estaba GPT-1, después GPT-2, modelos que funcionaban no tan bien, pero que de a poquito fueron mejorando. Tenemos modelos estilo Roberta, de Berta. En español tenemos nuestros propios modelos, Beto, Bertín. Beto fue generado acá en Chile, utilizado mundialmente, pero fue generado acá en Chile. Bertín y Roberta BN, que fueron generados en España. Ahora ya metiéndonos un poco más en el área de la salud, mencionábamos que necesitamos un gran corpus de preentrenamiento. En general los modelos normales o los modelos de uso general están entrenados en data general, en Wikipedia, en datos de la web, etc. Pero si nosotros queremos empezar a focalizarnos en modelos de lenguaje más específicos, tenemos que dar data específica. Y en ese desafío, básicamente los investigadores utilizaron dos tipos de texto. El texto biomédico,
que son básicamente texto que sale de fuentes académicas del campo médico, ¿ya? Y aquí estamos hablando de papers. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en pacientes con carcinoma uroterial, el carcinoma in situ, bla, 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 ese texto, de alguna forma extraído de PubMed, de alguna fuente de papers académicos, es utilizado para entrenar estos modelos. Podemos coincidir que en realidad ese texto no se parece mucho a la práctica médica. Cuando uno está escribiendo algún diagnóstico de una persona, no se escribe como se escriben los papers, ¿ya? Obviamente los médicos y en el área médica tenemos otra forma de escribir. Y los modelos clínicos se refieren a modelos preentrenados con textos de la práctica médica. Y ahí está anamnesis, epicrisis, etc., ¿cierto? Donde de alguna forma encontramos harta jerga, altos acrónimos y tal vez errores, porque obviamente uno está tipeando eso directamente cuando está atendiendo al paciente y se generan errores. Entonces, tenemos estos dos tipos de texto, pero sabemos que unos son más frecuentes que otros o unos son más fáciles de acceder que otros. El biomédico es súper simple de acceder. Uno va a internet, tiene PubMed y puede descargar todas esas fuentes biomédicas, ¿ya? Fácilmente puede descargar ese texto para poder entrenar este tipo de modelos. Pero el texto clínico es más complejo, ¿ya? Hay distintas limitaciones que no nos permiten acceder rápidamente a ese texto. En particular, la primera que a uno se le puede ocurrir es la privacidad, ¿cierto? Tenemos que estos registros generalmente tienen información sensible y eso nos permite o nos limita a que podamos obtener esos datos para poder entrenar este tipo de modelos. Voy a partir con los modelos en inglés. Los primeros modelos que empezaron a aparecer salieron rápidamente después de que se generó el primer modelo de lenguaje, BERT. Y, por ejemplo, BioBERT fue el primer modelo basado en BERT preentrenado en un corpus biomédico. En este caso, el modelo parte de un modelo general, parte de BERT. Es decir, yo tengo un modelo general que está entrenado con datos de la Wikipedia, con datos de la web, etc. Y luego, a partir de ese modelo, yo agrego información biomédica para continuar entrenando este modelo, solamente en estos datos biomédicos, y ahí tengo un modelo generado para que posteriormente lo pueda ajustar a tareas específicas como reconocimiento de entidades, clasificación de texto, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es lo ideal, pero es un primer paso para la generación de este tipo de modelos. Luego vemos otro tipo de modelos como Clinical BERT, que en vez de generar este tipo de modelos con información biomédica, se genera con información clínica, ¿ya? Y en el caso de inglés se utilizó el dataset de Mimic 3, no sé si les suena Mimic, básicamente una base de datos semiabierta. Uno tiene que básicamente registrarse para poder extraerla, pero tienen mucha información clínica de unos hospitales de Estados Unidos y está liberada, o sea, uno puede utilizar esos datos para entrenar. Están minimizadas las partes de notas clínicas, que son las que principalmente tienen texto, que fueron utilizados para entrenar este tipo de modelos. Nuevamente, partiendo de la misma base de un modelo BERT general que está entrenado en Wikipedia, en web, yo tomo ese modelo que fue entrenado, después sigo el procedimiento de entrenamiento con datos clínicos y posteriormente hago el ajuste para la tarea que yo necesite. Pero luego viene otro tipo de lógica y decir, bueno, en realidad tenemos hartos datos biomédicos. ¿Por qué no partir desde cero generando un modelo con datos biomédicos? No partir de estos modelos generales que pueden introducir ruido, porque obviamente tienen datos que son no del estilo clínico, sino que simplemente son datos generales, y entrenamos de cero un modelo con datos biomédicos. Y así fue como PubMed-BERT nació en 2022, básicamente utilizando solamente datos específicos del área biomédica. Aquí está un poco el diagrama de cómo funciona, porque el primer diagrama es, claro, que utilizo estos datos generales, de hecho por eso sale la Wikipedia, pero salen datos generales, y luego utilizo PubMed-BERT para seguir entrenando este modelo y generar este modelo como mixto, por así se dice. Pero en el caso de PubMed-BERT fue entrenado específicamente solo con datos de PubMed y con el vocabulario de PubMed y con la data de PubMed, entonces el modelo es específicamente generado para problemas biomédicos. ¿Qué pasa en español? Todo esto, lo que mencionaba anteriormente en inglés. Bueno, en español también ha habido una cierta carrera de generar modelos de cuáles son los mejores, ¿no? Y partimos con Beto el 2020 acá en Chile, que fue entrenado en data general, 3 billones de tokens, y aquí para introducir el concepto de token se refiere a palabras, ya lo podemos traducir a palabras, pero en realidad token puede ser algo mucho más genérico, pueden ser subpalabras, o pueden ser
partes de texto que son importantes de recordar para los modelos. Pero lo podemos asociar a palabras directamente y funciona igualmente la relación. Entonces tenemos 3.000 millones, estos son billones gringos, entonces son 3.000 millones de palabras que fue entrenado este modelo, y es específico, sí, para el área general, fue en general 2020. Luego tenemos Roberta Bené, que fue 135.000 millones de tokens, es decir, este modelo, si se dan cuenta, es 50 veces, casi 50 veces más grande que con los datos que se fue entrenado Beto, pero fue entrenado con los datos de la Biblioteca Nacional de España, entonces por eso se llama BNE, de la Biblioteca Nacional de España. Tienen todos esos datos digitalizados y generaron este modelo. Pero luego tenemos modelos del estilo biomédicos y clínicos. En particular tenemos unos que fueron generados en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing, BSC. Ahí tenemos modelos partiendo simplemente de la data biomédica, nuevamente utilizando data de PubMed, pero en español, con 1,1 mil, aquí les podríamos decir que son 1.100 millones de textos, de tokens, que fueron utilizados para entrenar este modelo, ¿ya? Y luego tenemos clínicos, pero como en clínicos no tenemos tantos datos, lo que se hace usualmente es partir de una base general. Por ejemplo, en este caso, se parte del modelo anterior, del modelo biomédico, y luego se utiliza data clínica que tenemos presente, y ahí podemos recolectar data de hospital, etcétera, que en este caso fueron 95 millones de tokens. Y con eso decimos que este modelo no es específico, ¿no? Porque no parte directamente de todo, de puro texto clínico, sino que también tiene componentes biomédicas, ¿ya? Y otros modelos, como el estilo Clinex, también hacen el mismo trabajo, partiendo de un modelo general, pero que después hacen agregaciones de data biomédica y clínica y nos permiten generar modelos que también son potentes, pero que no son específicos para el área clínica en particular. Ese, de alguna forma, es el estado hasta ese punto de los modelos de lenguaje preentrenados. Pero yo les comenté que habían otro tipo de modelos, que son los grandes modelos de lenguajes, son los modelos que hoy en día estamos utilizando. Y aquí podemos ver una línea de tiempo. Básicamente estos modelos de grandes modelos de lenguaje son modelos de lenguaje preentrenados, pero que tienen miles de millones de parámetros, ¿ya? Es decir, antes teníamos modelos estadísticos, modelos un poquito más pequeños, pero luego empezamos a tener estos modelos que les mencionaba anteriormente, modelos de lenguaje preentrenado, y luego empezamos a generar modelos mucho más grandes. Aquí ya casi no los equipos de investigación, porque se necesita muchos recursos para hacer esto. En Chile, de hecho, todavía no estamos generando ninguno de estos modelos, lo estamos pensando generar ahora con la TAN-GPT, pero todavía es una tarea titánica porque se necesitan muchos recursos. Y desde el año 2020 empezaron a aparecer estos tipos de modelos que ya hoy día todos lo utilizamos, tipo ChatGPT. Desde GPT-3 en adelante empezamos a ver modelos que tienen miles de millones de parámetros, que son entrenados en grandes cantidades de datos, pero que tienen ciertas características que voy a mencionar a continuación. Solamente quería mencionar este gráfico que vemos acá, BERT, este BERT, el largo, el grande, el BERT Larger, el ARCH, aún ni siquiera se ve en este gráfico que compara los tamaños de los modelos de NLP. Por ejemplo, modelos hasta enero del 2022, aquí cuando vemos estos modelos pequeños, que hoy en día ya se consideran pequeños, T5, tienen LG, que tienen 17.000 millones de parámetros. Vemos que después hay un salto con un GPT-3, 175.000 millones de parámetros. Luego seguimos subiendo, tenemos Megatron Turing LG con 530.000 millones de parámetros. Modelos extremadamente grandes que tienen una capacidad de parámetros gigante, ¿ya? Porque uno diría, bueno, ¿por qué lo siguen agrandando? Y es porque empezaron a haber habilidades en estos modelos que antes no se veían en los modelos anteriores. Anteriormente les comentaba, teníamos un modelo que lo entrenábamos y lo teníamos que ajustar a cierta tarea. ¿Qué pasó con estos grandes modelos de lenguaje? Vemos que aparte de tener buen rendimiento en estas tareas de NLP, empiezan a tener habilidades emergentes que se llaman, ¿ya? ¿Y qué son las habilidades emergentes? Básicamente empiezan a entender ciertas cosas o empiezan a comportarse de cierta manera que los modelos anteriores no lo hacían. Por ejemplo, de alguna forma cuando uno le introduce una instrucción, el modelo empieza a aprender por contexto, es decir, yo le paso cierta instrucción, cierto texto, y el modelo me va a responder de acuerdo a esa cadena de texto que yo le estaba dando. Es decir, cuando empieza a generar texto, está basado en lo que yo le dije anteriormente, que no era algo directamente que pasaba en los modelos más básicos.
También se empezaron a iterar estos modelos, a modificarlos y empezaron a seguir instrucciones, empezaron a resolver tareas de razonamiento, es decir, empezaron a ver que podían resolver tareas lógicas, ¿ya? Entonces, estas habilidades emergentes fueron las que de alguna forma le hicieron clic a los investigadores y dijeron, bueno, tal vez entonces la escala de los modelos es la que tenemos que perseguir para llegar a resolver este tipo de tareas que son más similares a las humanas, ¿no es cierto? Que de alguna forma aprender de acuerdo al contexto que uno hable, aprender a seguir instrucciones o aprender razonamiento, es algo muy ligado al humano. Solamente para centrarme en el aprendizaje por contexto, de alguna forma los LLM, los grandes modelos de lenguaje, no necesitaban ajustarse, es decir, yo no tenía que realizar este proceso de ajuste a una tarea en particular, sino que simplemente hablando con el modelo, dándole contexto al modelo, dándole instrucciones, este modelo era capaz de realizar la tarea que yo quería realizar. Por ejemplo, clasificar texto, es decir, le doy un ejemplo, decirle clasifícalo, y el modelo de alguna forma entendía el contexto y lo clasificaba, ¿ya? Entonces, este tipo de aprendizaje por contexto o dar instrucciones al modelo es más simple en el sentido de cómputo para ajustar este modelo, porque simplemente le tengo que dar una instrucción. Ya no tengo que hacer este procesamiento grande de ajuste que tenía que hacer anteriormente, sino que simplemente es instruir al modelo a que haga la tarea. ¿Cuáles son? Bueno, no sé si han escuchado el término prompt y prompt engineering. Básicamente viene de este mismo ejemplo de que los modelos de lenguaje aprendan por contexto. Un prompt simplemente es una instrucción, ¿ya? Eso es lo que se refiere como prompt. Y prompt engineering es hacer ingeniería de esa instrucción para que resuelva la tarea en particular que yo quiero. Y hay distintos tipos de técnicas de hacer prompting o dar instrucciones a un modelo. Por ejemplo, Zero Shot, no le doy nada de contexto, solamente le pido la tarea directamente al modelo y espero que el modelo resuelva lo mejor posible. Y Few Shot, que yo le doy algunos ejemplos de la tarea que yo quiero que resuelva y el modelo resuelve a partir de lo que vio anteriormente como ejemplos, ¿ya? Ahora, yéndonos a salud. En salud, algunas formas para empezar a evaluar este tipo de modelos, porque si se dan cuenta, ahora de alguna forma aprende por contexto, entonces no es tan simple evaluar estos modelos de cuán bien le va. Y una de las formas de hacerlo fue utilizar preguntas del estilo del US Medical License Exam, básicamente el examen de licenciamiento de los médicos. Se le empezó a pasar estos modelos para que les pudieran resolver, ¿ya? Y vemos acá en este gráfico que, por ejemplo, modelos de estilo PubMed-Ver, que lo mencionaba anteriormente, que son modelos clásicos ya en este ámbito de los modelos de lenguaje, pero fue generado en el 2022 nomás, hace 3 años. Ese modelo alcanza un score de 38.1 en esta tarea, ¿ya? Pero a medida que vamos generando un modelo, vemos que llegamos a MedPan, un gran modelo de lenguaje entrenado específicamente para área clínica, que fue generado por Google, y empieza a tener score sorprendente. MedPan hace una iteración nueva y llega a tener puntajes casi humanos, ¿no? Es decir, de alguna forma empezó a compararse cómo respondían los médicos ese examen con esa tarea. O sea, ese modelo estaba llegando a niveles humanos para responder este examen. Luego viene otra iteración. Cada día estamos sacando nuevos modelos y vemos que, por ejemplo, podemos compararnos, no sé, con ChatGPT-3. Vemos que en ese examen, que es un modelo general, sabemos que GPT está entrenado de forma general, saca 60.2. MedPan, que vimos que eran grandes modelos de lenguaje, pero entrenados en tareas específicas médicas, tienen notas casi humanas, pero después viene GPT-4, modelo general, y sorprendentemente llega a 90.2, es decir, no un modelo específicamente médico llega a tener buenos puntajes, sino que también un modelo general lo logra hacer. Y luego tenemos ya modelos hoy en día como MedGemini, que básicamente es Gemini, la IA de Google, que la especifican directamente para tareas médicas y alcanza 91,1% en esta tarea, ¿ya? Y luego, más encima, los anotadores el equipo investigador empezó a revisar este dataset, el de las preguntas de licenciamiento de médico de Estados Unidos, y se dio cuenta que 7.4 de esas preguntas son ambiguas o tienen problemas de calidad. Es decir, que ni un humano, al responder esas preguntas, podría llegar al 100%. Es decir, estos modelos están llegando casi a lo que podría llegar a ser el 100% de ese test, ¿ya?
No se puede llegar al 100% porque, claro, al revisar las preguntas, los mismos médicos dicen, oye, pero esto está como ambiguo responderlo o tiene problemas de calidad. ¿Qué les quiero contar con todo esto? Que de alguna forma, para tareas de este estilo, que vemos que de alguna forma uno diría, bueno, estamos pidiendo a nuestros médicos con estas tareas, modelos de este estilo están logrando obtener ese tipo de puntajes, ¿ya? Pero la salud no es simplemente texto, ¿no es cierto? La salud también tiene otros modales que se dice, o otro tipo de inputs. Por ejemplo, tienen imágenes 3D, como tomografías computarizadas, tienen datos genómicos, etcétera, etcétera. Y los modelos empezaron a incluir este tipo de datos en sus propios inputs para generar salidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de MedGemini, hay muchos modelos que lo hacen, solamente me enfoco en Google porque es el que más se ha focalizado en el área médica. Tienen modelos para generar respuestas para imágenes 2D, para imágenes 3D y para datos genómicos, aparte del modelo general médico, ¿ya? Y uno puede utilizar estos modelos, ya sea para clasificaciones, para responder preguntas, para generar reportes o para tener un riesgo riesgo genético, por así decirlo, de algún dato genómico. Aquí un ejemplo simplemente del paper de Gemini Med. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero dice, aquí hay una difusión pleural en esta imagen, responde sí o no, el LLM responde sí, y cómo tratarlo, da una respuesta de cómo tratarlo, y luego un médico revisa esta respuesta y el médico dice, bueno, la respuesta parece razonable, ¿ya? Como que el médico que revisa posteriormente que la respuesta que da este modelo dice parece razonable. Lo mismo pasa con esta otra imagen para detectar un carcinoma. Nuevamente se le da la imagen, se le da el texto y el LLM de alguna forma responde qué tiene, el diagnóstico que tiene, cómo tratarlo, y el médico nuevamente dice, sí, esto hay un cáncer de pulmón, pero no puede determinar confidentemente qué es lo que tiene, o sea, cuál es exactamente qué cáncer tiene. Entonces, de alguna forma, vemos que estos modelos ya no solamente están tomando texto, sino que ahora están tomando imágenes, van a seguir tomando otro tipo de modelos, o sea, de medios, para seguir generando este tipo de tareas impresionantes que nosotros estamos viendo. Algunas aplicaciones para la práctica clínica, por ejemplo, tenemos sistemas que ya están en producción, uno puede llegar y contratarlos directamente de AWS. Tenemos Health Scribe, que permite generar notas médicas a partir de conversaciones entre médico y paciente, reduciendo la carga administrativa del personal de salud. Esto obviamente funciona mucho mejor para el lenguaje inglés, pero para el lenguaje español también está disponible. Uno podría utilizar directamente este tipo de herramientas, contratarlas con Amazon, ¿ya? Antes de terminar, solamente decir algunas precauciones. Estos modelos alucinan, ¿ya? ¿Qué quiere decir que alucinan? Es decir, generan información falsa, inventada o no respaldada por evidencia, ¿ya? Y ahí uno tiene que tener cuidado porque en el área clínica o en el área médica, obviamente esto es grave, ¿no es cierto? Si uno de alguna forma va a ver que un modelo va a dar una recomendación, pero inventó la respuesta o basó la respuesta en una fuente inventada, claramente uno no puede tomar una decisión en base a eso, ¿ya? Entonces, la precaución es que, decir, si bien todavía estamos generando este tipo de modelo, hay cosas en las que se debe trabajar, y hay cosas que hay que tener precaución. Y eso es básicamente para los que estamos en la práctica médica, decir, bueno, hay que ser cuidadosos. O sea, uno le puede preguntar a ChatGPT, pero no por eso lo que diga ChatGPT va a ser la Biblia, ¿ya? Y el error, más encima, parece ser como que el LLM tiene confianza en ese error, es decir, lo que te está diciendo como que lo dice de forma segura. Si uno después, de alguna forma, lo contradice, el LLM va a seguir lo que uno está diciendo en la contradicción, pero uno tiene que saber qué contradecirle al LLM para que te diga eso, si no, el LLM va a entrar diciendo, bueno, esto es lo que yo creo que está pasando. Entonces es peligroso en salud porque puede inventar diagnósticos, dosis, interacciones o citas médicas. Y más común cuando uno le pide la tarea directamente sin darle ejemplos, ¿ya? En este caso, como decíamos, Zero Shot. Y otra cosa es el tema de la privacidad. Los datos que uno ingresa a un LLM comercial son enviados a los servidores de estas empresas que los mantienen. Entonces estos datos pueden ser posteriormente utilizados para entrenar modelos con el peligro de exponer esos datos. Entonces si uno entra data sensible,
esos datos posteriormente pueden ser utilizados para entrenar modelos y pueden ser expuestos posteriormente. Entonces, hay que ser cuidadoso cuando uno está trabajando con este tipo de modelos en la práctica médica, porque claramente hay un peligro de exposición de estos datos. Ahora sí quedo abierto a preguntas. Muchas gracias.